Déjeme ver si regresa en cualquier momento precisamente Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero legislativo del partido desde su trinchera, porque al final, si hay juicio político, si se busca el desafuero de Maru Campos, todo se tendrá que iniciar precisamente en, eh, en la Cámara de Diputados. Ahí estás, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte, como siempre, querido Vicente, con el gusto de saludar a todas y a todos los amigos de Sin Censura, como siempre. Oye, pues hay que dar la batalla y exhibir a los panistas que están defendiendo lo indefendible, mi querido Arturo, y te vi que ya en diferentes medios los traes iba a decir una frase de barrio, pero no, los traes con el látigo de la verdad. ¿No? Me parece que el caso de Chihuahua ha sido muy emblemático, sobre todo porque pone en evidencia cómo actúa la oposición, quiénes son ellos y cómo, a ver, desde el punto de vista estrictamente jurídico, son los traidores a la patria. No hay más, ¿no? Yo le he estado dando vueltas a este asunto para que tratemos de entender de qué se trata y no caigamos, y no caiga, por supuesto, la gente que a veces compra las narrativas de la oposición en la infodemia o en la información falsa, ¿no? Porque yo he escuchado, y al parecer la estrategia de ellos es decir, bueno, es que ahora resulta que porque la gobernadora de Chihuahua desmanteló un laboratorio, la gente de Morena está muy enojada. No, del contrario, nuestro gobierno ha desmantelado 1828 narcolaboratorios. Si hay un gobierno que está dando resultados es el de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es eso. Lo que preocupa es que hayan traído agentes de una agencia de inteligencia que, por cierto, no está especializada en la lucha contra las drogas, que los hayan vestido de policías estatales o de agentes de la agencia criminal de investigación, ¿no? Que lo hayan hecho violando la Constitución, que lo hayan hecho violando la soberanía y que hasta ahora no sepamos y no tengamos cuenta o datos claros de qué verdaderamente estaban haciendo, ¿no? Entonces me parece que el tema es sensible, el tema es muy importante, ¿no? No es defendible, ¿no? El propio fiscal del Estado, Jáuregui, primero dijo una cosa, ¿no? Luego dijo otra cosa, mintió, públicamente mintió, reconociendo que sabían que habían violado la ley, no hay más, ¿no? Oye, pero es que el fiscal goza de autonomía, falso, Vicente, la fiscalía en el estado de Chihuahua, de acuerdo a la ley orgánica, ahí sí tiene una dependencia directa del Ejecutivo. No es como en los demás estados, no hay autonomía de la Fiscalía, ¿no? Entonces me parece que en tremendo lío está metido la gobernadora Maru Campos, que además no solamente el lío que tiene de explicar por qué traicionó a la patria y por qué tiene este tipo de tratos directos con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que también tiene un desastre en el estado de Chihuahua, ¿no? Cuando, si volteáramos a ver los datos, ¿no? Porque luego dicen, es que la extraordinaria labor, oye, no, espérame, voltea a ver los datos, es el segundo estado con mayor homicidios dolosos, después de Guanajuato, también gobernado por el PAN, oye, es la entidad federativa con el mayor crecimiento del narcomenudeo, es la entidad federativa que concentra el 27% de los secuestros del país, o sea, se le está desmoronando el Estado a esta persona y ni la estrategia, ¿no?, que llevó a cabo, pues al parecer le da resultados. Entonces uno se pregunta, pues ¿qué están buscando? ¿Será acaso que lo que le preocupa es tener cierta inmunidad? ¿Será acaso que se está perfilando para ser una testigo protegida? Porque hay una gran cantidad de casos y de señalamientos de corrupción de los que se le acusan. ¿Será que tomará el mismo camino que Cabeza de Vaca? ¿No? Que aquí en México tiene ficha roja, tiene delitos, se le acusa, se ha logrado amparar utilizando el Poder Judicial, pero ya se agotó su tiempo y en Estados Unidos él mismo ha reconocido que le informa a las autoridades de Estados Unidos. Es un personaje con doble nacionalidad. Entonces, el tema no es menor, ¿no? Y me parece que además la oposición ha sacado lo peor, un discurso indefendible, ¿no? Y lo han tratado de convertir en esta suerte de que si solo estamos luchando contra el narcotráfico, no es cierto. Si lucharas contra el narcotráfico, no tendrías los números que tienes en el Estado.
desastrosos completamente, ¿no? Entonces yo espero que sí haya responsables. No se le puede, no hay solamente responsabilidad política, ¿eh? O sea, no acaba la responsabilidad en el fiscal del Estado. Hay una responsabilidad del titular del Ejecutivo, de la titular del Ejecutivo, porque la ley es bien clara. En el estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado depende de la titular del Ejecutivo, querido Vicente. Así es, sé que andas en tránsito, no te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo, que si no me va a reclamar Nacho Rodríguez, el chapucero. Dale un abrazo a Nacho, por favor, fuerte. Ahí anda el buen Nacho, quiere dejar la víbora chillando, pero quiero dos cosas comentarte, si me permites. Bueno, por cierto, te celebran mucho que le hayas puesto un coscorrón políticamente hablando a don Cucaracho, a, a estos perredistas o experredistas que quieren hacerse pasar como sangre nueva y son más de lo mismo. Pero a ver, también quiero mencionar que ustedes en la Cámara de Diputados, tarde o temprano, tendrán que definir pues el futuro del caso de Maru Campos, si es que hacia allá va el caso y dependiendo de lo que defina la Fiscalía General de la República. Pero tú que tienes mucho interés también en Aguascalientes, también hay que investigar si hay otros gobernadores y gobernadoras que como Maru Campos le abrieron las puertas a las agencias y creo que es lo que están intentando en el panismo, medio echar ruido, medio echar basurita para que no se siga esta investigación y estos señalamientos, Arturo. Es que esto viene a confirmar lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay sin duda el interés de la ultra derecha mundial, que tiene una base muy sólida en Estados Unidos, ¿no? De desestabilizar a nuestro gobierno, ¿no? Porque son clasistas, porque son racistas, porque no les gusta, ¿no? No es casualidad que tengamos a un Javier Negré, este personaje nefasto, convicto por decir mentiras en España, ¿no? Pues viviendo en Estados Unidos, muy cerca de los referentes ideológicos más de ultraderecha de Estados Unidos, faltándole el respeto un día sí y otro día no a nuestra presidenta, ¿no? Haciendo acusaciones falsas completamente, ¿no? Que además encontró una alianza perversa aquí en México con varios personajes, entre ellos Alessandra Rojo de la Vega, que utiliza una red de 12,000 bots, ¿no? Que acompañan ciertos influenciadores que sí existen. Es una estrategia interesante porque además de los bots que retuitean y publican una publicación o 4 publicaciones por minuto, hay ciertos personajes que sí tienen cara, que sí existen y que no se dedican a otra cosa que a estar atacando a quienes ellos ven como adversarios, ¿no? Ahí también está subido otro personaje, que también es un adversario, empresario de este adversario de nuestro movimiento, y la oposición también se ha subido a esta lógica de pensar que las redes digitales van a ser suficientes para dinamitar a nuestro movimiento, ¿no? La principal plataforma que tienen es X, que es donde han mostrado que pueden generar tendencias, ¿no? Lo hicieron en la campaña de 2024, lo hacen permanentemente, pero allá afuera, Vicente, con esto concluyo, pues hay mucho pueblo, ¿no? Y el pueblo al que le vale madre lo que anden haciendo y diciendo en las redes sociales, al que le importa que su salario mínimo incrementó un 154%, al que le interesa saber que su familia salió de la pobreza, 13,4 millones de mexicanas y mexicanos, el que sabe que una de cada 4 personas en México recibe un programa de bienestar que no es a cambio del voto, que es constitucional, que los chavos de primaria y de secundaria reciben la beca Rita Cetina, que tenemos universidades Benito Juárez en todo el país, que ya se puede bancarizar el recurso a través de los bancos de bienestar, que las adultas y los adultos mayores reciben una pensión como nunca lo habían hecho, con mucha dignidad para la gente que trabajó ya toda su vida, que los de jóvenes que están construyendo un futuro se incorporaron, ¿no?, a la actividad productiva en vez de tener que lidiar con otro tipo de temas. Pues esta gente sabe que este gobierno es distinto, ¿no? Y entonces pues no se la creen. Pero, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la calumnia no mancha tizna, y al parecer parte de la estrategia de comunicación de la oposición es inventar mentiras, decir mentiras a medias, inventar historias para empezar a generar y a construir
narrativas de comunicación que por un lado solidifiquen la base de ellos, que yo la veo muy violenta, son muy violentos, ¿no? Muy violentos, y por otro lado, ¿no? Que traten de a una base que está mal informada, pues de mal informarla, ¿no? Por supuesto. Claro. Déjame preguntarte rumbo al domingo, que es el cónclave de Morena para definir la dirigencia y el futuro del movimiento para el 2027 y el 2030. Yo creo que porque la anda pendejeando mucho Pedrito Sola, en Ventaneando andan buscando si Loret o este Claudio Ochoa de Latinos se suman a los esfuerzos en Ventaneando de Pati Chapoy. Te quiero preguntar, sinceramente, ¿qué piensas de estos escupitajos misóginos de Latinos contra precisamente Luisa María Alcalde, que la sacan, dicen, que la corren, dicen, de Morena, y hasta tú sales embarrado, que por tu culpa, que porque Bueno, la vida personal de no sé qué, que si la presidenta se cansó de no sé, y la verdad dices tú, ¿es en serio? Esos eh, escupitajos venenosos contra Luisa María me parecen la próxima encargada del tema jurídico en presidencia, me parecen muy bajos, golpes bajos, ¿no? Ya muy groseros, Arturo. sí, la carga de misoginia que tiene las columnas de Claudio Ochoa, de Loret de Mola, que no se puede esperar nada distinto de ellos, ¿no? O del propio López San Martín, ¿no? En la lógica de que una persona como Luisa María, con una historia como la que tiene, ha sido secretaria de Gobernación, la más joven de la historia de nuestro país, la primer presidenta de Morena también, la secretaria del Trabajo más joven también, diputada del grupo parlamentario, del primer grupo parlamentario de Morena, líder de las juventudes de nuestro movimiento. Cuando inició nuestro movimiento, se va a dejar manipular por un hombre que va a llegar a tomar, ya sabes, el control de una organización política. Es realmente algo denostable, ¿no? Pero solo muestra, ¿no? El machismo de estos personajes y cómo no han entendido que en México, pues evidentemente han cambiado las cosas. Entonces yo creo que, queda para la historia una columna que se construye a partir de una narrativa que dice: fuentes me han confirmado, ¿no? Ni siquiera menciona las fuentes, y que parece más bien una campaña de propaganda en contra de nuestro movimiento. Entonces, pues de lástima, de pena ajena, pero pues nada que puedas esperar distinto de Carlos Loret, nada que puedas esperar distinto de Claudio Ochoa, nada que puedas esperar distinto de este López San Martín, pues ya los conocemos, ¿no? Entonces, una desgracia, ¿no? El periodismo de derecha que tenemos en nuestro país, ojalá y tuvieran verdaderamente más datos, fueran más contundentes y no se prestaran a una narrativa que efectivamente parece sacada de un guión de Ventaneando, ¿no? Ya le vamos a decir a este Loret Chapoy, y a Claudio Ochoa le vamos a decir Claudio Origel. Pues rechazas obviamente con cualquier señalamiento en ese sentido. No, bueno, a ver, por favor, ¿no? Dijo, para empezar, no solamente lo rechazo, me parece que Luisa María se puede defender solita, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces, no, en lo absoluto es guerra sucia, ¿no? Guerra sucia de personajes que no tienen ética, que no tienen valores, que rebasan la línea de lo personal, que tratan de confundir a la gente y que tienen una intención distinta, ¿no? La intención de tratar de debilitar no solamente a nuestro movimiento, sino a un vocero que les pone unas tundas un día sí y otro día también, ¿no? Y si no, que le Pero, pregunten a don Cucaracho. oye, si no, que le pregunten a don Cucaracho, y si no, también lo que te diría es lo que decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A mí me hacen lo que el viento a Juárez, que sigan y vamos a seguir con toda la fuerza del mundo. Arturo Ávila, te agradezco mucho que paren el camino a donde te dirijas para hablar con la audiencia de Sin Censura y estoy al pendiente de tus redes. ¿Quieres compartirlas con la audiencia? Arturo Ávila, _MX, como siempre, todas, ya saben, TikTok, Twitter o X, Facebook y Instagram, Arturo Ávila, _MX. Y te veo pronto, querido Vicente. Gracias por hacer periodismo serio, ¿no? Y de verdad. Un abrazo muy fuerte. Te agradezco tus generosas palabras. Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero legislativo
del movimiento, hablando con nosotros sin censura.